Muy buenas, mi nombre es Manuel Paramejía, soy estudiante de la Universidad de La Guajira, hago parte del programa de Ingeniería de Sistemas de cuarto semestre en esta materia que es Estructura de Datos 1 y para esta ocasión vamos a hacer un video tutorial sobre pilas en C++. Bueno, para comenzar, ¿qué es una pila? Una pila no más que todo es un conjunto de elementos el cual se pueden agregar y quitar datos o elementos por un extremo, el cual es llamado cima, que es la parte superior de la pila, o más bien el último elemento agregado, por ejemplo, aquí, que es, por ejemplo, si se inserta datos 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, entonces el último que sería en ser insertado sería el primero en ser eliminado, y así también con este sería, si el primer elemento se inserta, sería el último pues en suprimirse. Bueno, ya aclarado eso, vamos a comenzar con un ejercicio. Aquí tenemos un ejercicio que es que vamos a, pues bueno, un programa en C++, claro, que muestra un menú de opciones para gestionar pilas con números enteros, y este ejercicio ya está hecho y vamos a irlo explicando ahora. Bueno, entonces la solución de este ejercicio el algoritmo ya está hecho. Lo que vamos a hacer es explicar qué fue lo que hice y cómo utilicé cada uno de estos elementos. Bueno, entonces aquí vamos a empezar a utilizar las librerías. Aquí empezamos utilizando el istrip y el stdlib. Luego el using namespace, este comando std, que es para que podamos usar la entrada y salida de datos, ese inicial. Bueno, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Este tipo de estructura de datos funciona con nodos. Entonces, lo primero que hay que hacer es definir la estructura del nodo. En este caso, nuestro nodo va a tener dos partes. Va a tener un número y va a tener de tipo entero, y va a tener un puntero siguiente, ¿ok? Entonces vamos a tener dos cosas, un número y un siguiente. Y para llenar la estructura del nodo vamos a poner la variable que es de tipo entero. Ponemos la estructura nodo siguiente, listo. Al final pues listo el punto y coma, y aquí lo que hacemos es definir un puntero, y este puntero lo que nos va a permitir es navegar durante todos los nodos que vamos a ir creando. Cuando vayamos a ir yendo, vamos agregando diferentes valores. Ya después de tener la estructura creada, lo que vamos a hacer es empezar a resolver el problema con el primer punto que dice insertar número a la pila. Aquí. Entonces, para insertar números a la pila, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Vamos a utilizar una función de tipo void con el comando push. Aquí lo que vamos a hacer es utilizar el puntero que ya creamos, lo vamos a pasar por referencia, y vamos a tener una variable de tipo entero que se va a llamar valor. En esta variable valor que vamos a almacenar el dato que vamos a ingresar. Bueno, entonces funciona de la siguiente manera. Tenemos varias variables que vamos a utilizar, y tenemos un auxiliar, tenemos un número, tenemos un valor siguiente, y tenemos la p que hace referencia al puntero. Bueno, entonces ¿cómo funciona esto? Vamos a empezar con el auxiliar. El auxiliar va a estar aportando un nuevo nodo con este comando struct nodo. Lo que estamos haciendo es crear una estructura de tipo nodo que nos va a pedir un valor y va a tener el siguiente. Listo, lo que estamos haciendo es apuntando el nodo. Bueno, ya lo tenemos escrito y comentado. Lo que estamos haciendo es apuntando el nuevo nodo. Entonces auxiliar va a crear en un nuevo nodo. Entonces después de eso, de crear el nodo ya creado, el auxiliar va a pasar a la posición, ¿no? Y que sería, entonces en esta posición del nodo nos va a pedir un valor, y ese valor se va a añadir, lo que sería al número se va a agregar en esa variable de tipo entero que será valor. Entonces cuando nosotros insertemos un valor, inmediatamente en la posición número él se va a agregar en valor. Eso sería
eso, y después auxiliar va a pasar a la posición siguiente, y la posición siguiente va a ser igual a P, que es la referencia del puntero. Así, más explicado. Entonces, es decir, auxiliar va a estar en esta posición y esto va a ser igual a P. Entonces estamos creando el puntero y después con P, que será el puntero, va a volver a la posición inicial auxiliar, y lo que va a hacer auxiliar es estar preparado para crear el nuevo nodo, ¿ok? Eso sería más que todo, y con esta función de tipo void y con el comando push es que vamos a añadir un valor al nodo, ¿ok? Bien, bueno, entonces para la opción 2, que sería borrar, que sería más que todo borrar el último elemento de la pila, entonces vamos a hacer lo siguiente. Aquí lo que vamos a hacer es usar el comando pop, que es para eliminar datos de la pila, y ya lo que hacemos es definir el puntero. También va a pasar por referencia con la misma letra, y lo que hacemos es definir una variable de tipo entero que se va a llamar número también. Listo. Entonces en este número lo que vamos a hacer es asignar los valores de la pila. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar de la siguiente manera. Auxiliar lo vamos a igualar al puntero. Entonces auxiliar va al puntero, y cuando sean iguales, entonces lo que vamos a hacer es que esta variable número lo vamos a igualar a auxiliar en la posición número del nodo, como aquí podemos ver. Es decir, el número va a ser igual a este valor, a auxiliar en la posición número del nodo. Lo que estamos haciendo es asignándole el primer valor de la pila a esa variable número. Listo. Luego de que tengamos eso asignado, lo que vamos a hacer es en el puntero lo vamos a igualar a aux en la posición siguiente, y de esa forma aux va a tener el primer valor de la pila. Entonces lo que vamos a hacer es, con el comando delete aux, vamos a liberar lo que hay dentro de aux, de esta variable, que sería el primer valor de la pila. De la forma estamos eliminando el valor claro de la pila, como nos lo dice pues el enunciado del ejemplo que ya les comenté. Entonces va a tener el siguiente valor listo para eliminarse. Ahora, para la tercera opción, que vamos a ir pues a utilizar, pues vamos a utilizar una función de tipo void que sería listar pilas. La vamos a poner con el puntero por referencia, y lo vamos a hacer es la variable auxiliar la vamos a igualar al puntero. Aquí está lo que estamos haciendo, apuntando el inicio, tal cual nos dice el comentario. Y con el ciclo while aquí lo que vamos a hacer es, mientras auxiliar sea diferente de null, es lo que me va a imprimir es auxiliar en la posición número del nodo, o sea los valores que tiene el nodo. Hacemos un inline, y después de que me imprime ese valor, auxiliar va a pasar a la posición siguiente, que sería la posición del siguiente nodo, claro, y vuelve el ciclo hasta que auxiliar sea igual a null. Cuando auxiliar sea igual a null, el ciclo va a parar y me va a listar los elementos que tengo sobre el ciclo. Bien, bueno, entonces ya teniendo eso, lo que vamos a mostrar aquí es el menú de opciones. Vamos primero a pasar aquí el menú de opciones primero, ya que pues, el menú principal. Vamos a hacer un menú tipo void, que con unos seados vamos a ponerle lo que queremos que aparezca, y en este caso pues yo puse elige la opción insertar, eliminar, listar, salir, y seleccioné esa opción. Listo. Y bueno, para que sea un poco más organizado aquí, entonces aquí vamos a poner que se inserte, que se elimine, que se liste, y la opción 4 salir, y al final pues preguntamos cuál es la opción. Listo, entonces aquí llegamos a la función pues principal, aquí que lo creamos con un inmain. Vamos a hacer lo siguiente. Bueno, entonces aquí vamos a crear puntero pila, pasar por referencia P, y lo vamos a inicializar en null. Entonces estamos creando la pila con esto. Entonces todo esto está vacío, y esta es una forma de decir al puntero que de aquí para abajo todo está absolutamente vacío, no hay absolutamente nada. Listo, entonces definimos variables de tipo entero,
Esto se va a llamar dato, esto se va a llamar OPC y esto se va a llamar X, y este dato es donde vamos a almacenar los valores que vamos a ir añadiendo. Listo, en la pila. Bueno, y entonces esto es lo que vamos a hacer. Esto precede para la sentencia switch, y la X es el número que devuelve la función pop, aquí como está, y la función pop es la que nos va a ir eliminando los elementos. Bien, bueno, entonces para eso vamos a usar un ciclo do while, donde vamos a pedir el menú, y lo vamos a utilizar con la variable OPC. Listo, entonces aquí tenemos una sentencia switch, metemos la variable OPC y vamos a empezar en el caso 1. Vamos a poner el caso 1 es digite un número. Vamos a aquí insertar, se digita un número de la pila y se va a almacenar en la variable dato, y con el comando push p, dato lo que estamos haciendo es agregando el valor a la pila. Listo, entonces nos iba a agregar el valor a la pila y que nos imprima dato tal agregado. Entonces el comando break para saltar al segundo caso, que es para eliminar los elementos. Y entonces aquí eliminando elementos lo que hacemos es X lo igualamos a la función pop en la posición del puntero, y la vamos a decir que conocemos que el número tal fue bueno, ya está eliminado. Entonces aquí nos va a decir el número tal eliminado. Bueno, aquí pues utilizamos el break también para pasar al caso 3, donde vamos a listar la pila, el listado pila. Y bueno, para listar la pila lo que vamos a hacer es utilizar un condicional, donde dice que si p es diferente de null, me liste la pila lo que hay en el valor de p. Listo, los valores que hay en p. Es decir, si p tiene algún bueno, si no tiene ningún dato, pues ya entonces lo que va a hacer es mostrar que no hay datos en la pila. Pero si bueno, y si hay algún valor, él te lo va a mostrar aquí, y si no, pues no hay datos en la pila. Ese condicional. Y para el caso 4 que vamos a hacer es abrir un break, y bueno, y aquí cerramos con la opción 4 para que se cierre el bucle. Entonces utilizamos también el system pause, el system cls, y esos son pauses para que no se nos cierre el programa. El pause y el cls es para que nos limpie la pantalla, para que no esté siempre lleno de tantas líneas. Bueno, entonces ya aquí listo, ya aquí lo cerramos y ponemos return 0, y aquí ya tenemos nuestro ejemplo pues solucionado, y vamos a ver cómo ejecutarlo. Vamos a ejecutarlo, y bueno, vamos a esperar que se digite. Bueno, como vemos aquí tenemos un menú, filas, lo que va a realizar, insertar, eliminar, listar y salir. La opción 1 va a ser agregar, entonces vamos a unir la opción 1, digite un número, vamos a digitar el número 1, dato 1 agregado, o número 1 agregado, como sea. Entonces le damos para continuar, volvemos, vamos a agregar otros dos números. Entonces vamos a agregar pues el 2, número 2 agregado otra vez, y vamos a pedir el número 3. Bueno, ahora lo que vamos a hacer sería, vamos a ver vamos a mostrar primero, para también verificar también si lo agregó correctamente. Entonces la 3, y aquí efectivamente salen en orden 3, 2, 1 de arriba hacia abajo y 1, 3 de abajo hacia arriba. Entonces aquí está el listado de la pila organizada de una manera pues con la estructura correcta, es decir, de tipo LIPO, que es el último en entrar, es el último en la salida, el último en entrar es el primero en salir. Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a utilizar la segunda opción, vamos que dice eliminar, dice número 3 eliminado. Entonces vamos a ver continuar, vamos a volver a listar, y entonces nada más hay dos elementos, que es el 1 y el 2. Entonces vamos a eliminar también número 2 eliminado, listamos y nada más queda el 1. Ahí está, entonces otra vez número 1 eliminado. Entonces vamos a listar, a ver, y dice listado pila, no hay datos en la pila. Ok, entonces listo, eso sería todo.
4 para salir y esa pues es todo por hoy. Muchas gracias.